Ya, profesor. Sale, colegas, muchas gracias. Pues bueno, entonces ya hicimos un recorrido más o menos por la información que tenemos que tener presente en algún momento que tengamos la responsabilidad, ya sea directa o indirecta, de conducir o apoyar un sistema de producción de papa. Ya más o menos conocimos la planta, cuáles son sus características morfológicas, ya que en función de esto pues se requieren ciertas características dentro del proceso productivo que favorezcan la mejor expresión de crecimiento de estas plantas. Lógicamente, para que esto ocurra también, la planta se debe encontrar en un ambiente pues, de clima y suelo favorable para ello. Ya también comentamos esa situación. Ya más o menos en función de eso también ya hablamos sobre el proceso técnico de producción. Ya vimos que la siembra pues se establece por medio de tubérculos, los cuales deben tener ciertas características, a los cuales se les debe hacer algún tratamiento. Ya más o menos también comentamos cuál podría ser la densidad de población en función de la anchura de los surcos, la distancia de siembra de los tubérculos, una serie de prácticas como los aporques principalmente para favorecer un desarrollo adecuado del sistema subterráneo. Estar muy al pendiente de lo que ocurre en la parte aérea, sobre todo pues, por la parte de fertilización, la parte de los riegos, ¿verdad? En términos generales, es todo ese tipo de implicaciones, ¿no? Desde la preparación del terreno hasta que ya estamos conduciendo el terreno, el cultivo, perdón, ¿no? Pues después estaríamos muy al pendiente de las condiciones. Ya hablábamos que el cultivo de papa pues se puede establecer en muchas condiciones y que buena parte de los sistemas de producción de papa en México pues se encuentran en condiciones de temporal. También pues superficies y regiones importantes, altamente productivas, se encuentran en condiciones de riego, ya sea en riego rodado, como lo vemos en la imagen del lado derecho abajo, o bien riegos, puede haber riego por compuerta, riego por aspersión, riego por goteo, y ya incluso nos platicaban por ahí sobre el riego por goteo utilizando alguna forma de acolchado, y es plástico, ¿verdad? Puede ser orgánico en este caso, con la ventaja de que ese acolchado orgánico, pues eventualmente y al final del ciclo se puede incorporar al terreno para mejorar el contenido de materia orgánica, por ejemplo, ¿no? Esa, pues, puede ser un resultante exitosa de ese acolchado orgánico. Y pues bueno, pues ya comentábamos que en las condiciones de temporal va a ser muy difícil que podamos nosotros ejercer algún control sobre la distribución de la humedad. Más bien tendríamos que estar muy al pendiente del comportamiento de nuestro cultivo y pues bueno, reiterar la situación de que pues se abre una oportunidad interesante para la evaluación de los bioestimulantes para contrarrestar el efecto adverso por la falta de agua, o en su defecto, en las épocas de precipitación frecuente, pues estar muy al pendiente de las características ambientales, sobre todo de la humedad relativa, la temperatura, el viento, que conjuntamente, sobre todo cuando se encuentra ya en el cierre, pues la posibilidad de que se observe la manifestación de una enfermedad, pues es alta. Entonces aquí tenemos que estar muy al pendiente también de esa situación. En el caso de cuando el sistema de producción cuenta con una fuente controlada de agua, pues eso nos ayuda demasiado, porque nosotros podemos estar aplicando el agua de manera regular y cuidando los detalles, sobre todo en la etapa de llenado de tubérculos, que es una etapa crítica, ya que existe una gran demanda de agua debido a que tenemos una gran cobertura de follaje. Entonces ya la planta puede transpirar, sobre todo en un ambiente seco, que sería lo más favorable, ¿no? Para que no haya problemas de enfermedades, que la planta esté transpirando pues de manera normal. De esa forma pues también se estarán absorbiendo los nutrientes que estamos aplicando a través de los fertilizantes y pues el cultivo se va a encontrar en una condición bastante favorable que le va a permitir pues fotosintetizar, formar metabolitos,
en los tubérculos y pues podremos lograr un buen tamaño y ya seca en los tubérculos, ¿no? Entonces, pues cuando tenemos riego podemos hacer pues varias cosas. Ya si esa pues, muy bien de acuerdo a los sistemas actuales, que son los ríos mejor, ¿no? Entonces ahí ya podemos recurrir a nuestros medidores de humedad para estar manteniendo el cultivo pues en una condición lo más favorable posible desde el punto de humedad, lógicamente evitando los excesos de humedad, trabajando con los intervalos óptimos de manejo de humedad para que el cultivo se esté abasteciendo de manera normal, regular, pero que tampoco represente un excesivo de humedad que dificulte el funcionamiento normal del sistema subterráneo. Ya comentábamos, es un sistema altamente demandante en oxígeno y que se ve fuertemente afectado por la deficiencia de ocasionado, ya sea por exceso de agua o bien porque a veces hay problemas de movimiento del aire por las características físicas del suelo, sobre todo la compactación o la formación de cubiertas endurecidas, ¿no? Que también dificulta el intercambio gaseoso. Entonces, en el caso de la producción de papa y para el control de humedad, nosotros podríamos estar trabajando entre un 50 y un 80% del intervalo de humedad aprovechable. Se dan cuenta, es un poquito más bajo que en el caso de aleáceas, un 10% más. Eso, pues, de alguna manera nos permite mantener un porcentaje del espacio poroso del suelo ocupado con aire durante mayor tiempo, lo que va a facilitar la difusión de aire y la difusión de oxígeno que va a permitir al sistema subterráneo llevar a cabo el proceso respiratorio de manera normal, lo cual también es importante, colegas, porque pues, muchos de los microorganismos que viven en el suelo pues, requieren de oxígeno, ¿sí? Entonces pues, también se favorece la actividad microbiana y pues bueno, recordemos que cuando está presente pues hay muchos beneficios con respecto a lo que ocurre en la planta cuando no hay suficientes microorganismos, ¿no? Entonces, eso también favorece dejar más espacio poroso lleno con aire, ¿no? Y pues bueno, ya con los medidores podemos controlar perfectamente estos intervalos, dependiendo las características del suelo, que ya comentábamos, es importante conocerlos, conocer las curvas de retención de humedad, pues para determinar de alguna manera cuáles serían los límites inferiores y superiores de contenido de agua para asociarlos al valor de las lecturas de los manómetros de los tensiómetros y con base en ello tomar la decisión del momento de riego. Entonces, es otra de las posibilidades que existen en la actualidad para el control del manejo del agua, ¿sí? En última instancia, ya tener riego rodado ya ayuda mucho, pero si podemos controlarlo de esa manera, pues sería excelente, ¿no? Ya comentamos también la importancia sobre los aporques y pues por qué debemos hacerlo. En principio, es para favorecer el desarrollo adecuado del sistema subterráneo dentro del cual se encuentran los estolones que van a dar origen a los tubérculos. Entonces deben crecer en sentido horizontal y eso implica que deben tener suficiente espacio. De lo contrario, pues bueno, existe la posibilidad de que alguno de los rizomas o de los estolones alcance la superficie y pues va a seguir creciendo como una rama normal. Lo interesante o lo importante o lo deseable es que todos los estolones se convirtieran en tubérculos, ¿no? Eso sería ideal. Entonces, pues hay que aporcar bien para que también el sistema de raíces se desarrolle perfectamente tanto en sentido horizontal como en sentido vertical en el suelo. De tal forma que haya una mejor cobertura, una mayor superficie de contacto que permita al cultivo poder absorber agua y nutrientes de manera adecuada. Entonces, pues vamos a estar cuidando nuestro follaje, vamos a estar protegiendo nuestro sistema subterráneo. Entonces, otra de las cuestiones importantes de hacer, por las cuales se hace el aporcado, es, como les comentaba, es poner fuera del alcance tanto de plagas y de enfermedades de los tubérculos, ¿verdad? Por ejemplo, de Phytophthora, que es común que Phytophthora cuando atacan los cultivos, pues es un microorganismo que se desplaza muy fácilmente simplemente con las gotas de lluvia, con un ligero viento que mueve gotas de lluvia. Entonces, si el tizón llega a los tubérculos que están muy superficiales,
pues entonces va a haber problemas de daño del tizón en los tubérculos y pues se van a observar manchas necróticas que incluso invaden la parte interna del tubérculo y que los elimina totalmente de la posibilidad de tener valor comercial. Y la otra es el problema de la plaga de la palomilla de la papa, que también cuando las larvas se desprenden de las hojas y caen al suelo y logran alcanzar los tubérculos, pues empiezan a hacer una serie de galerías que también los saca de la posibilidad de poder ser comercializados, ¿sí? Entonces, todo ese proceso de llenado de tubérculos que se llama tuberización, ¿verdad? Pues concluye en el momento que vemos que un porcentaje importante de los tubérculos que vamos a cosechar ya han alcanzado el tamaño pues adecuado que nos está pidiendo el mercado, ¿sí? Como les comentaba, es uno de los indicadores de cosecha. El otro, pues bueno, es la duración media que tiene el ciclo de alguna variedad específica, ¿sí? Que como comentábamos puede ser de 100, 120, 130 días, 140 días, dependiendo del material y los tamaños que se persigan, ¿no? Y la otra pues, es la coloración del follaje. De hecho, el follaje empieza o la planta en general empieza a bajarse, a sentarse, y ya no tiene la misma posición vertical que al inicio cuando se encuentra en plena acción fotosintética, ¿no? Ya empieza a entrar en senescencia, el follaje también cambia de color a un verde pálido, ya vemos formación de frutos en la planta, de las ramas que llegaron a hacer inflorescencia. Entonces también ya la planta nos dice que prácticamente está llegando al final del crecimiento de los tubérculos y estos pues en cualquier momento van a entrar en reposo, ¿sí? Entonces lo que sigue a continuación pues es quitar el follaje para inducir el proceso de síntesis de suberina, de lignina y suberina en la cutícula de los tubérculos para que estos adquieran mayor resistencia y no tengamos muchos problemas durante la cosecha y transporte del producto. De hecho, cuando se llega a tener problemas de Phytophthora durante el ciclo productivo, pues van a quedar remanentes por ahí de hojas dañadas, hojas necróticas. Se recomienda que cuando se corte el follaje, pues se saque del terreno, ¿sí? Porque eso, si no es así, pues se va a quedar el inóculo sobre el terreno y pues va a empezar a incrementarse la cantidad del mismo para los siguientes ciclos, ¿sí? Entonces, es una práctica que pues no debería hacerse porque si dejamos el follaje cortado, pues eso implicaría que estamos aportando un poquito de materia orgánica, siempre y cuando pues esté sano, ¿sí? Pero si por alguna razón hubo una incidencia fuerte de Phytophthora o de alternaria, se recomienda que el follaje que se corta pues sea sacado del terreno para evitar que maduren ahí los hongos sobre el tejido necrosado y después liberen sus esporas que se van a conservar en el suelo y van a estar presentes para cuando establezcamos el siguiente ciclo de producción. Entonces, es una de las prácticas dentro del manejo integrado que se recomienda cuando hay incidencia de tizones. Hay que quitar el follaje, ¿sí? Si no hubo incidencia, pues todo ese follaje se puede dejar y al final del ciclo se va a incorporar y pues sirve como materia orgánica que vamos a estar nosotros aportando al suelo, ¿sí? Y pues bueno, todo eso lo tenemos que hacer y ya después llegar a la cosecha, que puede ser manual o mecánica. Y en el caso de México, generalmente el empaque en el que se transporta este producto es en arpillas, ¿no? Arpillas de color amarillo. Veamos, en el caso de cebolla son arpillas de color rosa, ¿sí? Pero bueno, entonces todo eso tenemos que irlo haciendo hasta llegar a esa parte. Pero viene un aspecto importante. Ya por ahí alguien de ustedes nos habló de las plagas y enfermedades, más bien de las enfermedades. Entonces, esa información la pueden tener por ahí a la mano. Solamente vamos a dar aquí una situación particular de la enfermedad más importante, que es Phytophthora, y vamos a ahondar un poquito en la parte de plagas, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahora sí que actualmente ya podemos disponer de varias herramientas para poder llevar a cabo el control de plagas y enfermedades. La aplicación mecanizada a gran escala para grandes coberturas, ¿verdad? La manual que se hace con gente a pie, esa es la otra, pues sobre todo en zonas en donde es difícil meter maquinaria.
incluso a lo mejor en el futuro, en esas zonas de poco acceso y para reducir el riesgo de intoxicación del personal, pues a lo mejor vamos a recurrir a esta tecnología de los drones. Entonces, una posibilidad real y seguramente con el tiempo, pues el acceso a este tipo de tecnología pues va a permitir utilizarlo con mayor eficiencia, ¿verdad? Porque se mantiene una aplicación uniforme, a diferencia de cuando lo hacemos a pie y sobre todo en un ambiente dependiente es complicada, pues la uniformidad de aplicación, por más que lo intenten, pues no va a ser uniforme. En cambio, con un mecanismo que no implica desplazarse sobre la superficie, pues va a permitir una aplicación bastante uniforme, se va a aplicar tal vez menos producto y pues lógicamente vamos a reducir el riesgo de intoxicación del personal, que pues debemos cuidarlo mucho. Finalmente, recordemos que el personal en las unidades de producción o en cualquier empresa es el recurso más valioso que se tiene. Y no saldrían las cosas. Entonces, dentro de la técnica de producción, pues entramos con esto, ¿no? Establece el cultivo y hasta antes de la cosecha, pues vamos a estar lidiando con otros organismos biológicos que son parte del sistema, también van a sobrevivir o tratar de sobrevivir en nuestro sistema agrícola. Y pues bueno, más bien hay que estar conviviendo con ellos, evitando que se conviertan en un problema serio mediante pues monitoreo, ¿verdad? Y pues van a estar ahí presentes todos. Entonces uno de ellos es el minador de la hoja. Esta es una plaga que cobra importancia básicamente en las etapas iniciales, cuando tenemos poca área foliar, y es cuando se puede acentuar el problema de minador. Por ahí algunos insecticidas de efecto translaminar, como el diacinón, por ejemplo, que funciona muy bien, y podemos controlar las poblaciones. Como veíamos en el caso de aliases, también que las ataca y que también es un problema en las etapas iniciales por el gran efecto que tiene en el mesófilo y que puede incluso bloquear nutrientes dentro de la hoja. Pues usamos ese diacinón o podemos usar, por ejemplo, un regulador de crecimiento de estas larvas, que es el Trigard. También es otro insecticida muy bueno que ayuda a disminuir de manera considerable las posibilidades. El cultivo alcanza un tamaño de, no sé, a los 40, 50 días, ya el minador deja de ser un problema, porque aunque haya por ahí uno que otro minador, es tanta la cantidad de follaje que no hay mayores problemas. Tenemos que enfocarnos ya a otras plagas como las palomillas de la papa, cuyas larvas son muy voraces y en pocos días te pueden dejar el cultivo prácticamente solo con las nervaduras de las hojas, ¿sí? Y el otro problema es la paratriosa. Y en el caso de palomilla de la papa, pues, hay varias opciones, ¿no? Incluso base de Bacillus thuringiensis para cuando está con adultos y que seguramente va a haber eclosión de huevecillos. Entonces, que en cuanto empiecen a alimentarse del follaje, empieza a ejercer. Entonces, y ya los adultos incluso pues, se pueden controlar con un poco de piretroides también, incluso las mismas larvas, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente, como les comentaba, de que no se incrementen las poblaciones a tal grado que se conviertan en un problema. Y pues la paratriosa, ¿no? Que es un problema serio, básicamente por daño directo y básicamente por la transmisión de algunas enfermedades que en algunas regiones del país ha representado una de las principales causas por las cuales ya no se siembran papas, ¿sí? Por la paratriosa, el problema de punta morada. ¿Sí? Y de los hongos, o de más bien de las enfermedades, pues tenemos los tizones, tardío o temprano, ya nos hablaron algo de ello en las sesiones anteriores, algo de bacterias, que puede ser en el campo, pero se pueden presentar también en el almacén. Si no nos damos cuenta a la hora de la recolección, hay por ahí tubérculos dañados o con algunas heridas y no nos damos cuenta, pues se puede desarrollar pudrición incluso ya en el almacén. Y la situación de los nemátodos, que procuramos mantenerlos a relación de nematicidas, insecticidas desde el inicio del ciclo productivo, ¿no?
Entonces, respecto del minador, como les comentaba, pues es un insecto que es problemático en las etapas iniciales. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, es un insecto que en las temperaturas frescas, pues no prolifera tan rápido o tan explosivamente como cuando ubicamos un cultivo en un ambiente, ¿no? Afortunadamente, en el caso de papa, como es un cultivo de climas templados, sí se presenta el dolor, puede desarrollarse, pero es más lento y solo en las etapas iniciales. Entonces, una forma de controlarlo, como les comentaba, podemos utilizar algún traslaminar, algunos extractos que se ha observado que ayudan, extracto de canela, el extracto de neem, ¿sí? Algunos aceites. Pues básicamente, o algunos enemigos, hay enemigos naturales que pueden controlar a esta plaga. Entonces, si tienen interés en la parte de enemigos naturales, les recomiendo que consulten en la página de COPERT, bueno, y COPERT Internacional, pero México también tiene su área, COPERT de México, que es con K, K-O-P-P-E, COPERT. Y ahí vienen, bueno, es una página internacional que ha desarrollado productos para el control de muchas plagas, ¿sí? Entonces, ahí hace unos años, una colega que egresó trabajaba precisamente ahí y sí nos compartió buena información ahí del contacto, ¿no? Cada año, de hecho, en la feria que se hace ahí en Irapuato, llega a los de Coperte México y seguido nos encontramos por ahí colegas que han egresado de parasitología y que hemos conocido porque también nosotros tenemos cursos de horticultura ahí en parasitología. Entonces, pues ha habido esa relación interesante. Los colegas que les digo que trabajan en Biocron, también uno de ellos es egresado de parasitología y hay muy buena relación. Otros que trabajan en UNE, los que luego hacen todo el día de campo, se me olvidó su nombre, pero igual, él egresó de parasitología y es el representante en México de NUNEMS. Entonces también fue mi estudiante. Entonces hay muy buena relación. O sea, como les comentaba, ya en el campo profesional uno se encuentra con los colegas y pues bueno, muchos bastante exitosos, ¿no? En la parte pues en su desempeño profesional y hay buenos contactos, afortunadamente. Entonces puede haber las dos posibilidades, ¿no? Utilizar el control convencional y actualmente pues algunos alternativos como extractos vegetales y en última instancia se hace la liberación de algunos insectos que van a dar ya sea los huevecillos o las larvitas o directamente los adultos del minador de la hoja. Y el otro problema que les comentaba que es serio, pues es la palomilla de la papa, Torimaea operculela, es yo creo que el problema número uno a nivel mundial, ¿sí? No solo en México, sino a nivel mundial. Y es cuando se nos disparan las poblaciones de larvas, como dice ahí, pues se logran poblaciones que sí reducen de manera importante la actividad fotosintética. Como les contaba, son tan voraces que dejan en pocos días el follaje solo en toda la parte del mesófilo, ¿sí? Entonces, al reducir el área foliar disponible, pues lógicamente van a tener un efecto directo sobre la capacidad fotosintética de la planta, ¿sí? Al reducir el área foliar y por la otra, por el estrés que se causa al estar eliminando el tejido de las plantas. Entonces, como sabemos, se va a incrementar el contenido de etileno, pues incluso podemos maduración temprana de los tubérculos y no van a alcanzar el tamaño comercial esperado. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Entonces, como dice aquí, quedan, dejan de ser útiles como tubérculo semilla por el tamaño pequeño que se logra. Entonces, algunas de sus características, aquí las vemos, algunas larvas que empiezan a comerse el follaje, entonces hay que estar muy al pendiente de ellas, ¿no? Porque sí, los diezman de manera muy considerable. Entonces, por la alta carga de larvas que hay en el follaje, pues algunas van a caerse.
Y si los tubérculos no están bien cubiertos, pues empiezan a comerse los tubérculos, entonces empiezan a aparecer galerías aquí en la superficie, pero si, si cortamos pues en la parte interna de esta manera. Lógicamente estos tubérculos, aunque no estuvieran a este nivel, ya con que tuvieran 2, 3 perforaciones o galerías en la superficie, pues eso suficiente para que por ahí empiecen a crear microorganismos y empiecen a afectarnos la calidad de nuestros tubérculos. Entonces, de ahí la importancia de hacer aportes también muy fuertes para que pues, el tubérculo se encuentre bastante bien protegido con suelo y que la larva, las larvitas que se encuentran en el follaje y al caer al suelo no alcancen a llegar a donde están los tubérculos. Entonces, también por eso es importante. Entonces, tanto para larvas de palomilla como para los hongos de Phytophthora, que son el principal problema que también se desplaza muy bien en el suelo, ¿sí? Entonces, como dice ahí, el daño más intenso se presenta en los tubérculos cuando están expuestos, como comentábamos, a veces en las zonas de temporal y cuando no tenemos un buen cuidado del trazo de plantación y permitimos que los surcos, en los surcos se adquiera cierta velocidad del agua que empieza a arrastrar suelo, pues va adelgazando la cubierta. Algunos llegan a estar expuestos y si se llega a presentar este problema, pues entonces va a haber problemas serios de incidencia de larvas de palomilla de la papa sobre los tubérculos, ¿sí? Entonces se ha trabajado respecto de este problema a nivel mundial y se espera que en el futuro se pueda incorporar alguna característica como ocurrir en otras, ¿verdad? Para hacer la resistencia al ataque de las larvas, ¿sí? Entonces, también se ha trabajado con la parte biológica. Por ejemplo, resistencia. El problema es que a veces los materiales silvestres o nativos que pueden tener resistencia a estas plagas, pues resulta que tienen asociada alguna característica que no es bien vista comercialmente, pues como el sabor, el color, el contenido de algún alcaloide, por ejemplo. Entonces, eso pues va a llevar mucho tiempo estar incorporando solo el carácter deseado, ¿sí? Entonces, pues bueno, pero seguramente en el futuro se va a lograr, ¿sí? Entonces, aquí también se han hecho algunas incorporaciones, se han hecho estudios para tratar de incorporar algunos genes que producen las toxinas que producen también las bacterias de Bacillus, pues para que de manera natural las hojas de las plantas de papa queden protegidas con esta proteína y cuando llegue por ahí a comer, pues sufran los problemas comunes de consumir los metabolitos de las bacterias de Bacillus thuringiensis. Entonces es otra ruta, ¿sí? Otra característica, pues son también los enemigos naturales. Se sabe que puede tener más de 20 especies de enemigos naturales. Estos son algunos, ¿sí? De los cuales destaca Copidosoma coeleri, ¿sí? Entonces, y como les comentaba, Scopert es una de las casas que ofrece infinidad de enemigos, esta y otras plagas y muchos cultivos también, ¿no? Para tomates, chiles, papas, tomate de cáscara, en fin, pepinos. Valdría la pena, incluso el acceso a la página es muy fácil, poder hacer consultas con los expertos ahí de Copert, pues para elegir, o más bien se nos sugiera la mejor técnica de aplicación, porque básicamente hablan de manejo integrado. Y a lo mejor, y bueno, como parte del manejo integrado, pues está el uso de parasitoides, con todas las precauciones que deben tomarse, porque sí tenemos que ser muy cuidadosos, muy reservados ya después en el uso de insecticidas para no afectar las poblaciones de parasitoides que estamos liberando, ¿sí? Ellos pues hacen sus recomendaciones de qué cantidad de parasitoides liberando por superficie, en fin, viene toda una recomendación y pues hay que estar muy al pendiente de esas recomendaciones y también tomar mucha cautela el uso de insecticidas para no afectar, que es uno de los principales problemas, el uso de los insecticidas, que
sí controlamos el insecto problema, pero pues estamos afectando otros insectos que potencialmente pueden ayudarnos para otras cosas o incluso control del mismo problema, ¿no? El otro aspecto son las feromonas para tratar de reducir o de interrumpir los ciclos de apareamiento de los adultos y bajar también las poblaciones de larvas. Entonces, también es otra posibilidad, ¿sí? que se está utilizando. Mantenerlo básicamente en las periferias de los terrenos para que evitar que penetren o que lleguen muy lejos al interior de los predios donde se cultivan las papas. Entonces hay que estar muy al pendiente sobre pues, el monitoreo, ¿ya? Es otra posibilidad, ¿sí? Y bueno, las trampas que se utilizan, que llevan feromona, pues se usan tanto en campo como en almacén, porque ya se imaginarán si llega por ahí a ver presento en el almacén, pues también va a depositar sus huevecillos y las larvas van a estar creciendo sobre los tubérculos almacenados. Entonces, pues, también se está pendiente de todo eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que estar cambiando frecuentemente los dispositivos. Es, donde está la feromona, es una goma, ¿sí? Un dedalito de goma. Y ahí es donde va colocada la feromona. Y pues hay que estarla cambiando de los sitios de muestreo constantemente, dirigiéndolos, sobre todo los machos, y pues estar bajando las poblaciones de este insecto en el terreno. Y la otra es utilizar algún insecticida a base de pieles y algunos carbamatos contra las larvas. Cuando se nos dispara la población de larvas, pues podemos nosotros, en última instancia, hacer aplicación de insecticidas, ¿sí? Por ejemplo, otro insecticida es como dices, es un insecticida translaminar de ingestión excelente para el control de palomilla cuando se encuentra en el mesófilo, porque crece también, o sea, cuando están en sus etapas iniciales, crecen como si fuera un minador, ¿sí? En el mesófilo. Ya como va creciendo, pues a la superficie y come el mesófilo de la hoja. Son muy rápidas para comer. Entonces hay que estarlas pues controlando, ya sea con insecticidas de este tipo o podríamos estar aplicando desde etapas tempranas el Bacillus thuringiensis, ¿no? Para que empiecen a sufrir los daños y estemos bajando las poblaciones de larvas y evitar que después lleguen a los tubérculos, ¿sí? El otro problema, pues, es la paratriosa. Como les comentaba, se ha convertido en un problema serio en muchas regiones, en papas, en jitomates, en chiles también, ¿verdad? Y básicamente por la transmisión de toxinas y de algunos sistemas que ocasionan deformación en el sistema de follaje de las plantas y pues que van a afectar directamente el rendimiento y la calidad. Entonces es un problema también común. Y bueno, como dice acá, pues solanáceas, ¿no? Papas, el tomate de cáscara también es fuertemente atacado, ¿sí? Entonces hay que estar muy, muy al pendiente también de estas, ya tiene más de medio siglo aquí en nuestro país, este insecto atacando cultivos, principalmente, como les digo, solanáceas, y en algunos lugares prácticamente el cultivo de papa desaparezca, porque es tanta la incidencia y es difícil de controlar, afecta el rendimiento y la calidad a tal grado que lo hace incosteable y pues ya no se establece el cultivo. Entonces hay que pues, proceder a hacer controles de todo tipo, ¿sí? Y pues en última químico. Pero por ejemplo, miren, hay algunos enemigos naturales, ¿sí? de crisopas, ¿sí? Algunos otros insectos como Hippodamia convergens, ¿sí? ¿Qué es Hippodamia convergens? Está la otra de Tamarixia trisoae, que alcanza hasta el 70% de parasitismo de paratriosa. Entonces son algunas posibilidades de enemigos naturales. O también se puede hacer con extracto de ajos, el aceite de neem, ¿sí? Algunas piretrinas naturales, incluso, incluso jabones agrícolas, ¿no? Entonces ahora sí que hay que estar probando y aplicando varias cosas
para tratar de mantener a raya las poblaciones. Ya en última instancia, pues podemos usar imidacloprid, podemos aplicarlo en drench, por ejemplo. Si sabemos que el imidacloprid es un insecticida, preferentemente debe entrar a la planta por la raíz para que cumpla perfectamente bien su función. Entonces, foliar no se recomienda mucho porque podemos incluso generar fitotoxicidad con el imidacloprid. Entonces, si se aplica foliar muy bajas, ¿sí? Y si no, pues de preferencia, como está recomendado, como está indicado, aplicación al suelo. Para que sea absorbido por las raíces, lo cual se facilita en los sistemas de goteo. Ahí podemos aplicar perfectamente imidacloprid en la etapa inicial, y en etapas iniciales podemos aplicar una en cuanto emerge, y podemos hacer otra aplicación 15 o 20 días después, y con eso aseguramos una buena protección por lo menos de unos 40, 50 días, ¿sí? Y ya pues igual, tener cuidado para no aplicarlo en el puede después aparecer en el producto, porque es un insecticida sistémico, hay que tener cuidado con el imidacloprid. Es muy tóxico. De hecho, se considera que el imidacloprid ha sido uno de los causantes, entre muchos, de la baja o de la disminución de las poblaciones, porque es un producto sistémico que incluso intoxica el néctar de las hojas. Me ha tocado ver cómo las abejas que llegan ahí a recolectar el polen y el néctar de las flores se mueren. O sea, no porque succionen la savia, ¿no? Como ocurre con los chupadores, que es el objetivo. Eh, Envenenar la savia de la planta, o sea, ponerle un compuesto en la savia de la planta que provoque la muerte de los chupadores. Desgraciadamente, el néctar también alcanza niveles tóxicos y las abejas se mueren incluso ahí cerca de la planta, no llegan tan lejos. Entonces, hay que manejarlo con mucho cuidado, o como último recurso, más bien, ¿no? Entonces, pues ahora afortunadamente hay otras maneras, otros productos, otras alternativas para el control de plagas, ¿sí? Entonces, imidacloprid. Y si lo usamos en etapas iniciales, pues igual podemos lograr que cuando ya esté la floración de las plantas, prácticamente ya esté degradado, ¿sí? Para que ya no se convierta en un problema, porque sí, triste puedes ver cómo las abejas se mueren fácilmente por el hecho de estar colectando el néctar de las flores. Entonces podemos echar mano de cualquier. Y siempre pues estar muy al pendiente de las recomendaciones, de las dosis, como les comentaba. ¿Sí? Muchos de esos, al ser sistémicos, podemos crear fitotoxicidad. Por ejemplo, con imidacloprid es muy común generar fitotoxicidad cuando se aplica vía foliar. Entonces, pues si por alguna razón se les pasa la mano con imidacloprid o algún otro, pues hay que empezar a aplicar productos que contrarresten la toxicidad, y pues hay que aplicar bioestimulantes, colegas, ácidos, y también funciona muy bien mezclar eso, los aminoácidos de un bioestimulante, con nitrato de calcio foliar. Ayuda mucho el nitrato de calcio foliar a dosis de 1 mililitro por litro de agua mezclado con los bioestimulantes a base de aminoácidos, nos ayudan a recuperar rápidamente las plantas de alguna fitotoxicidad provocada por dosis altas de insecticidas. Y las dosis altas de deformación en los ápices, en las puntas de las ramas. Entonces, pero bueno, de preferencia hay que evitarlo. Pero si por alguna razón se llega a presentar, podemos recurrir a esa parte rápido, aplicar bioestimulantes mezclados con nitrato de calcio foliar. No es lo ideal, ¿verdad? Pero sí ayuda a recuperar el cultivo. Y ya después, pues, está la Staphylococcus, que ya nos hablaban un poco, pero yo creo que es el problema más importante a nivel mundial, por eso lo retomé un poquito. Y bueno, aquí están unos síntomas en las hojas, a diferencia del ternaria, que
ocurre en la parte de los con manchas de forma concéntrica. Phytophthora pues, ataca generalmente por los bordes o crecimientos irregulares de invasión en el tejido, y como se observa ahí, pues es muy agresivo, muy rápido. Empieza por los foliolos, llega al raquis, del raquis pasa al tallo, y del tallo puede bajar hasta los tubérculos, y el daño es muy severo, ¿sí? Entonces, es de muy alta humedad relativa, lo que ocurre en las mañanas en las zonas húmedas o en la época de temporal, en los días lluviosos. Casi siempre hay, así como ocurre en las zonas de temporal una época de canícula, sí, también ocurren épocas en las que se cierra el temporal varios días. Entonces hay que estar muy al pendiente para que en cuanto podamos, hagamos la aplicación de fungicidas, ¿sí? Y yo creo que ahí van a entrar a escena los drones, porque resulta que a veces ni siquiera a pie podemos entrar a los terrenos a hacer aplicaciones, porque está mojado, está saturado el terreno, entonces es muy complicado. Con maquinaria, pues impensable también. Entonces ahí van a entrar en escenas tecnológicas para estar haciendo aplicaciones frecuentes, porque cuando la presión ambiental es muy fuerte, se recomienda incluso aplicar cada 3 días, ¿sí? Cada 72 horas, porque es tan agresivo el hongo de Phytophthora, que en condiciones favorables ambientales rápido puede proliferar y rápido puede propagarse, y nos puede ganar la incidencia de esta, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente, ¿sí? Entonces, como dice aquí, se empieza a incrementar el riesgo, que es cuando ya está totalmente cubierto el follaje, el suelo con el follaje, y es más factible que se esté generando microclimas favorables al desarrollo de esta enfermedad, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo empieza a invadir, pero rapidísimo, y ya después pues estos pasan al tallo, y en última instancia bajan hasta el tubérculo. Entonces, como les comentaba, cuentan con sistemas de monitoreo meteorológico para estar registrando pues, datos de temperatura, humedad, viento, y ya en función de eso se puede estar pronosticando la incidencia de Phytophthora, ¿sí? Entonces, pues es una tecnología que ahora está disponible para los productores que gusten. Debe ser costoso. Entonces, sinceramente no conozco el precio de este sistema, pero bueno, cada vez disponemos ya de mayor información meteorológica, entonces nosotros de manera indirecta podríamos estar monitoreando las condiciones ambientales, ¿no? Pero bueno, pues están diseñados para eso. Entonces, como les comentaba, estos sistemas todos los días se les pide un reporte, se programa para que entreguen de las condiciones ambientales que prevalecen durante las últimas 24 horas, 48 horas, 72 horas, y en función de ese análisis se determina la probabilidad de incidencia o no incidencia de alguna enfermedad, y pues eso ha permitido también que el número de aplicaciones pues se reduzca de manera importante, lo cual pues tiene muchas ganancias, tanto económicas como ambientales y de salud, ¿verdad? Entonces, pues está interesante. Entonces, este sistema está conectado a una central en la unidad de producción, y constantemente pues está enviando la información, ¿verdad? Incluso dependiendo de las diferentes zonas. En esas empresas pues incluso se tiene pues bien caracterizado pues los terrenos, el ciclo, las edades, casi siempre tienen más de una edad o etapas de desarrollo de las plantas, y pues están muy al pendiente, ¿no? Para evitar que esta enfermedad se vaya a convertir en un problema que salga de control y pues les esté ocasionando dificultades, ¿no? Y pues bueno, eso nos lleva a estar determinando el momento oportuno de aplicar nuestros fungicidas, sobre todo los de contacto. Como ya comentábamos, los fungicidas de contacto, pues su principal función es mantener una cubierta química de protección sobre la superficie del follaje, para que en cuanto haya humedad relativa o más
humedad condensada sobre la superficie, esa sustancia química pues no va a permitir el desarrollo del patógeno. Por eso se aplican muy protegido el follaje en su superficie y que se evite el desarrollo de estos patógenos y que nos vayan a provocar alguna en la enfermedad, pues con las consecuencias que implica, ¿sí? Entonces, dentro de las estrategias que se pueden utilizar para manejar esta enfermedad, pues, utilizar variedades más o menos resistentes, eso viene en la descripción de las variedades, usar como semilla tubérculos sanos, por eso es importante llevar a cabo una buena selección, que no tenga ningún daño, ninguna mancha, ningún síntoma pues de anormalidad en los tubérculos, ¿verdad? Como dice ahí, eliminar las fuentes de infección. Es importante porque a veces después de la cosecha, por ahí los tubérculos que no reúnen características no se levantan y pues ahí se quedan y eso pues es finalmente para los siguientes ciclos, ¿sí? Entonces hay que desechar todo eso tanto en el campo como en el almacén, ¿sí? Como les comentaba, realizar aporques altos también para evitar que el hongo llegue a donde está el tubérculo para que lo dañe. Eso sí, sobre todo en las situaciones de que por salpicamiento es muy fácil que esta enfermedad se propague. Y bueno, hice aquí otra descripción, pero por ejemplo, aquí están los fungicidas de contacto. Entonces, dependiendo de las condiciones ambientales, las aplicaciones con fungicidas de contacto pueden realizarse con frecuencia, va a depender de la presión ambiental. Si están los días muy lluviosos o hay mucha humedad, hay que estar ahí frecuentemente aplicando fungicidas. Aquí vienen varios. Están dentro de los ditiocarbamatos, podemos aplicar Mancozeb, el Cineb, Propineb, Maneb, entonces, ¿sí? Entonces, incluso podemos variarlos. Captafol, Metiram, clorotalonil, todos son de contacto. Y ya en caso de que se nos presentara la enfermedad, pues entonces recurrimos a los fungicidas sistémicos para tratar de detenerla. Entonces, dentro de los sistémicos está el Simoxanil, el Previcur, el Metalaxil. De hecho, el Ridomil Bravo es un fungicida muy contra Phytophthora. Es de Bayer, no es comercial, pero es muy bueno. Y es una mezcla de clorexil. Entonces tiene dos funciones. Tiene la función de controlarlo de manera sistémica y el clorotalonil se mantiene en la superficie para tratar de evitar que siga dispersándose el problema sobre el follaje. Entonces hay varios. Hay una buena diversidad de productos, sobre todo los de contacto, que al final pues son los más baratos, ¿no? De preferencia deberían usarse los de contacto, porque los sistémicos, aparte de que son caros, se ha observado que pueden generar resistencia en los hongos, ¿sí? Entonces, la recomendación es utilizar los fungicidas de contacto, y, pues, con la frecuencia que a veces es necesario utilizar, de 3 a 7 días. Y bueno, a veces se llega a presentar este problema por bacterias. Hay que ser muy cuidadosos porque si no nos damos cuenta en el campo, y eso ocurre generalmente en suelos donde hay mucha frecuencia de que estén húmedos, con temperaturas frescas. Y a veces si no nos damos cuenta en el campo a tiempo, puede ocurrir que esto se vaya al almacén. Entonces también se nos puede convertir en un problema cuando el tubérculo se encuentra en almacén, ¿sí? Entonces, como dice aquí, hay que evitar almacenar tubérculos mojados. Por eso les comentaba que cuando se hace el tratamiento de la semilla, hay que ponerlos a solear los tubérculos o a secar en el ambiente para evitar que cuando los regresamos a la bodega para esperar el momento oportuno de siembra estén húmedos, si no, pues se nos pueden presentar este tipo de pudriciones. Hay que evitar eso. Y pues con esas situaciones vamos a estar conviviendo hasta llegar a la cosecha, la cual, como les comentaba, puede ser manual, puede ser con máquinas, ¿sí?
Pues con máquinas se hace básicamente en las zonas agrícolas en donde son grandes superficies y pues el relieve, la topografía en general permite el acceso de maquinarias. En otros sitios, gente es manual, ¿sí? Entonces, pues como les comentaba, a veces el precio determina el momento de cosecha, porque a veces los productores pueden dar después de que concluyó el ciclo y después de que se indujo la suberización de la planta, de los tubérculos, perdón, se puede dejar ahí varias semanas o meses los tubérculos, ¿sí? Entonces, a veces los dejan por ahí un poco más de tiempo esperando a que se mejoren los precios. Eso puede ser una posibilidad. La otra les comentaba, pues va a estar en función de los tamaños, la madurez de los tubérculos. Hay que estar monitoreando ya al final del ciclo para determinar cómo están distribuidos los tamaños, ¿verdad? El clima también, pues de preferencia que no esté lloviendo, ¿sí? Para evitar manejar tubérculos mojados y que se nos puedan dañar ya en el almacén, ¿sí? Entonces son varias cuestiones que hay que tomar en consideración. Precios, pues bueno, esta es una cuando uno entra a este organismo que es el Sistema Nacional de Información de Mercados, pues la verdad es que ahí encuentras mucha información interesante. Por ejemplo, esta hoja la descargué hace una semana, algo así, fue del 26 de febrero, ¿sí? De este año. Y aquí viene pues la fecha, 26 de febrero, en qué presentación, de dónde viene el producto, en dónde se está comercializando y más o menos cuáles son los precios. Entonces, afortunadamente en la actualidad ya podemos contar con esta información prácticamente pues en tiempo real, ¿no? Casi que yo pudiera estar consiguiendo los precios de la semana pasada o más o menos los precios que estuvieron en el último mes, en las últimas 3 semanas, en los últimos 3 meses, y pues con toda esa información podemos empezar a trazar gráficas del comportamiento de los precios, ¿sí? También ahora pues ya es más factible estar monitoreando las zonas productoras de papa para ver cómo se está comportando el cultivo, si potencialmente va a haber, se va a mantener, entonces estar al pendiente de los precios. Algunas empresas pues tienen forma de salir en momentos en que los precios pues no son tan buenos, ¿no? Entonces, pues, ahora ya podemos disponer de mucho más, esa es una gran ventaja, ¿sí? Y pues dentro de los usos, pues hay muchos, los muy básicos, hasta unos ya bastante elaborados, pero bueno, en México no hay tanta diversidad de formas de consumo de papa, pero pues podemos ir incorporando otras formas de uso a nuestros hábitos alimenticios, ¿no? De cualquier manera, siempre es bueno tener como referencia todo lo que corresponde al manejo de papas en México. Lo van a encontrar en la norma oficial mexicana FF 022. Y ahí vienen muchas de las características que debe tener el producto para que tenga buena aceptación y movilidad en el mercado nacional, ¿sí? Entonces, en esa norma se establecen, como dice ahí, los requisitos mínimos de todas las categorías de papa establecidas en esta norma, ¿sí? Entonces, aquí son papas pues, que deben estar enteras, tener una consistencia firme, son de forma, que sean de la forma y color característico de la variedad, en fin, todo aquí viene la lista, ¿no? Que ustedes pueden revisar en algún momento si están interesados o tienen la necesidad de cultivo de papa, ¿sí? Estar sanas, que no tengan problemas de plagas o de enfermedades, que no tengan problemas por deterioro, por ejemplo, el cambio de color, ¿no? O el cambio en la textura, ¿sí? Que no lleve nada extraño sobre la superficie, insecticidas, pesticidas que a veces utilizamos en el suelo, que no lleven humedad exterior anormal, salvo la condensación, ¿sí? Que después se puede remover, exentas de cualquier olor, sabor extraños, que no tengan daño por frío. Luego el daño por frío se realiza por cierto cambio de color y ablandamiento en el tejido, ¿sí? Que llega a dar como que está cristalizado el tejido. Eso cambia el sabor a veces un poco dulce o se ennegrece al momento de prepararlo, lo que comentábamos hace un día con el colega que hacía las papas, ¿no? A veces cuando se almacena a temperaturas muy bajas el tubérculo sufre ese problema,
sobre todo cuando está abajo de 4 grados, puede tener ese daño por frío, ¿sí? Y a veces los almacenes, pues son temperaturas, incluso ya como tubérculos, y pues hay problemas con la calidad del producto. Entonces, cuando se aplica bien la norma, ese tipo de producto no debería salir al mercado, no obstante, pues sale al mercado, ¿sí? Entonces también aquí en la norma vienen establecidas las calidades, ¿sí? Vienen establecidas las calidades en cuanto a tamaño, ¿sí? Entonces aquí viene una clasificación. Aquí el 1.1 sería pues, un tipo de papa excelente, ¿no? Cambia un poquito la forma, cambia un poquito el color, pero sí debe de reunir toda una serie de características. Aquí vienen las dimensiones que corresponde a cada uno de los diámetros y el peso aproximado. Y como les comentaba, para el transporte de este producto se utilizan arpillas de color amarillo, ¿sí? Y pues en cada arpilla, como dice aquí, debe solamente una calidad para que sea fácil de, ¿sí? Hay que evitar en lo posible dañar el producto. Eso pues lo logramos haciendo un buen proceso de suberización en el tubérculo para que aguante sin mayor problema el manejo del transporte. Bueno, desde la cosecha y el transporte. Por ejemplo, ya después de la post cosecha podemos encontrar algunos productos si el manejo no fue el adecuado, incluso por algunos patógenos, ¿sí? El daño por frío, el daño por calor, básicamente aquí se empieza a observar deshidratación de productos, daños mecánicos por cortaduras o golpes, porque a veces maneja el producto de manera no muy correcta, se dejan caer las arpillas, cuando se vacían, pues no, se levanta mucho el costal y caen muy fuerte los tubérculos, eso ocasiona daños que empieza a deteriorar el producto e implica riesgos de que pueda estar por ahí un microorganismo que aprovecha la herida y empieza a ponerse el producto. El desarrollo de clorofila por el contacto con la luz, que puede ocurrir desde el campo. No obstante, el transporte y almacenamiento, si está muchos días expuesto el producto a la luz, entonces tiende a formar clorofila, lo cual pues también es un aspecto que le quita mucha calidad al producto. De hecho, la gente no las compra cuando tiene ya un color verde, y si las compra, pues hay problemas puede haber intoxicación o problemas estomacales por la solanina que empieza a formarse también a la par junto con la clorofila, ¿sí? Entonces a veces encontramos este problema en los almacenes, ¿no? La mancha negra puede darse en campo, que puede estar incluso provocada por fusarium. A veces está provocada por deficiencia de potasio o deficiencia de calcio, también se ha observado, o las deficiencias de boro también provocan manchas negras internas a veces, o ahuecamientos. Ese ahuecamiento puede ser deficiencia de calcio o deficiencia de boro. Ocurre en el tallo de las cicas. En el brócoli es muy común que se detecte un problema que se llama tallo hueco. Entonces ya en el próximo a la cosecha, en la parte interna del tallo, se crea una cavidad, ¿sí? Que no es deseable. Entonces lo mismo acá, como es un tallo, que si tiene problemas de boro o de potasio, pueden llegar a formar una cavidad que a veces se empieza a necrosar, sobre todo cuando es deficiencia de calcio. ¿Sí? Lógicamente eso le quita calidad, ¿no? Desgraciadamente estos problemas a veces no los detectamos hasta que ya estamos preparando el producto, ¿sí? Es cuando se detectan esos problemas internos. Como es aquí, la alta concentración de CO2 incrementa también los problemas de mancha negra. Entonces, en los almacenes tenemos que tener bien ventilado para evitar que se nos suba la concentración de CO2 que pudiera llegar a ocasionarnos este problema de mancha negra. El daño por frío, cuando almacenamos a menos de 4 grados centígrados, como dice aquí, de 0 a 1.1, pues empieza a dar un color pues diferente a la textura normal que tiene la papa. Es un color así como se ve aquí, como cafecito, como si se hubiera cocido un poquito la pulpa del tubérculo. Sabor también, ¿sí?
se hace más, la firmeza es más, bueno, se pierde firmeza más bien, ¿sí? Bueno, aquí está el daño por heladas que en alguna ocasión comentábamos, ¿no? Entonces, si el cultivo se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo, a veces ya no es posible recuperar una plantación de papa, porque es muy susceptible al daño por heladas, ¿no? Entonces, ya cuando se llega a una situación de estas, ya no hay mucho que hacer, ¿sí? Porque aquí prácticamente están en crecimiento los tubérculos, muchos, entonces quedan chiquititos, entonces ya no es factible. Cuando lo ocurre en una etapa de desarrollo más temprano, a veces algunas yemas vegetativas quedan activas, entonces lo primero que hay que hacer, si vemos que todavía hay potencial de recuperación, pues en principio el herbicida de contacto para evitar el crecimiento de algún patógeno en el tejido muerto, y también en cuanto empiece a formar regulantes, fertilizantes foliares para tratar de recuperar lo más pronto posible el sistema de follaje, ¿sí? Ya que una vez que se empieza a restituir el sistema de follaje, pues también el sistema de raíces empezará a trabajar para recuperar ese sistema de follaje y después el crecimiento de los estolones, ¿no? Como les comentaba, el problema de Erwinia, la producción pero también en el almacén. Si no nos damos cuenta en campo que hubo plantas enfermas, y cosechamos tubérculos a partir de esas plantas que aparentemente no tienen un síntoma, pero pues ya en el almacén se puede sentar, ¿sí? Entonces, si es una pudrición aguanosa, pues es básicamente por bacterias. Podemos tener pudriciones secas, ocasionadas principalmente por fusario, y que también se pueden encontrar en el almacén cuando el producto se almacena por periodos más o menos largos, ¿sí? Y para la industrialización, pues también hay que tomar en cuenta varios aspectos, ¿sí? Entonces, básicamente para la elaboración de alimentos, la elaboración de hojuelas, las que comúnmente consumimos a la francesa, aunque pueda haber productos deshidratados, los purés, la producción de almidones, ¿sí? Incluso por ahí, sí, les comentaba, pues esa idea o iniciativa de producir acolchados a base de ese tipo de almidones que pudiera ser degradables, ¿no? Por los microorganismos del suelo, una vez incorporado el acolchado, sería fabuloso, ¿sí? Entonces, el contenido de almidón, como dice ahí, debe ser entre el 60 y el 80% de la materia seca total, ¿sí? Entonces, debe ser almidón, es un porcentaje adecuado que permite industrializar el producto, ¿sí? Se debe evitar en lo posible que lleve altos niveles de azúcares, porque esos afectan el procesamiento industrial. Entonces, sobre todo lo que es glucosa, fructosa, ¿sí? Entonces puede variar y dependiendo si tiene más contenido, generalmente se encuentra en variedades para consumo de mesa. Para consumo industrial se recomienda que tenga muy bajos contenidos de azúcares reductores, menos del 0.1%. Ya el triple de esto ya empieza a tener problemas afectando el color y afectando el sabor, sobre todo de las frituras, ¿sí? Entonces, como dice aquí, a veces cuando almacenamos abajo de 4 grados centígrados, podemos incrementar el contenido de azúcares. Por eso, cuando se preparan ese tipo de papas en la fritura, cambia el sabor y el color, por la presencia del azúcar que se va a quemar a altas temperaturas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esta parte del almacenamiento, ¿sí? Pues bueno, debido a eso, pues a veces la industria sufre un poco para conseguir pues la cantidad suficiente, ¿no?, de productos, porque a veces no se reúnen las características y más bien se va al mercado en fresco y eso a veces satura el mercado y pues baja los precios, ¿sí? Entonces, por eso las empresas que industrializan papa también tienen sus grandes campos de producción con variedades exclusivamente para la industria, precisamente para evitar este problema de desabasto que pudiera darse por parte de los productores de papa, ¿no? Y pues de esta manera estamos concluyendo, colegas, con la parte de las papas. Entonces, pues, déjenme ver acá. No sé si tengan alguna
No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Con esta parte cerramos lo del cultivo de papa. Y pues el siguiente cultivo que vamos a abordar es el cultivo de zanahoria. Ajá. Entonces, ya sea que lo empecemos el viernes o el viernes le avanzamos a las presentaciones. Ajá, no sé. Pero lo que sigue es ver zanahoria. Por lo pronto, nomás para recordarles que el examen sería el próximo miércoles a la hora de la clase. Ajá. Entonces, si no hay preguntas, ahorita, pues aquí le vamos a dejar. A ver, Laura. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, colega, adelante. Bueno, era más un comentario y sí, un tipo de duda. Sí. Aquí por mi región Ujú. está una comunidad que se llama San José Villarreal, en Tlaxcala, Ah, ok. y, y cultivan papa, Muy bien. pero platicando con un señor que su familia se dedica a la producción, me comenta que se presentan mucho lo que son las papas macho, pero en realidad no le entendí mucho a qué se refería, pero digamos que a simple vista pueden detectar cuáles son las que no van a producir ese tipo de papas macho. Dice que la siembran y, o sea, se ve todo normal en cuanto al cultivo, tiene buen tamaño la planta y produce los frutos, pero al final no hay tubérculos. Entonces no sé por qué se llegará a presentar eso. Me dice que pues solo lo identifican porque es un poco menor el tubérculo y presenta menos yemas, pero pues dice que hay muchas veces que pues no logran identificarlo perfectamente y pues reduce obviamente la producción. Sí, de hecho, bueno, en algunos otros lugares llaman papa macho porque se retrasa mucho la maduración, la brotación del tubérculo. Como que seguramente tiene una concentración más elevada de lo normal de reguladores que la mantienen en reposo. Entonces la brotación es más lenta. Entonces, aparentemente creo que ese es el problema, que la brotación es muy lenta, entonces el desarrollo de la planta en general es más lenta y no le alcanza el tiempo para poder producir los tubérculos como ocurre con el resto de las plantas que constituyen la población de papas. Pero me parece que toda la situación comienza en que tienen un retraso en brotación más lento, ¿sí? Entonces, habría que checar si no el manejo que se está haciendo, algún producto químico que están aplicando, que se esté traslocando al tubérculo, esté provocando esa inhibición de la brotación, porque también me lo han comentado para aquí, para algunos productores de la región de Perote, por Puebla, por Perote, Veracruz, que han detectado ese tipo de tubérculos y de inicio se observa porque son muy tardados en brotar. Entonces, una posible solución pudiera ser que esos tubérculos que son muy lentos, que se nota que están prácticamente en reposo, inducirlos con ácido giberélico, eso pudiera ser. La otra, habría que revisar el proceso de producción previo y detectar si algunos productos que están usando, ustedes saben que algunos herbicidas, algunos fungicidas pueden tener efecto retardador del crecimiento. Hay un grupo que se llama de hecho lo estamos usando en un trabajo en jitomate, precisamente porque puede ayudar a reducir la longitud de entrenudos. Es un retardador del crecimiento. Déjenme consultar cuál es el grupo de ese tipo de fungicidas y puede ser que se estén usando, que se estén traslocando, se estén usando en grandes cantidades, se estén traslocando a los tubérculos y estén provocando que precisamente el crecimiento de estas estructuras pues sea muy lento por el efecto que tiene. Creo que eso es el grupo de los triazoles, que tienen ese efecto como retardantes del crecimiento. Entonces, bueno, en el cultivo que lo estamos probando ahorita conviene porque hay que bajar el porte de las plantas y se ha observado que al bajar el porte de las plantas con el uso de estos productos, se puede canalizar un poco más de energía a la formación de frutos, se puede obtener mejor rendimiento, a veces mayor número de frutos por ese efecto retardante, pero habría que checar
si el uso de estos productos no está ocasionando ese problema en los tubérculos. Y por eso les llaman así tubérculos macho, porque son muy lentos o no producen finalmente. Entonces puede ser que tengan niveles elevados de estos bioreguladores, de estos retardadores, pues que los hacen, vamos a llamarle así, estériles, ¿no? Como lo ven los señores, ¿no? Que no producen. Puede ser una causa. Ahora sí que también se abre ahí una buena, porque sí me lo habían comentado para la región de Perote, de ese tipo de papas macho. Pero es un buen tema, ¿no? Sí, bueno, por lo que me comentan, me parece que sí hacen pues algunas aplicaciones porque tienen problemas, me parece que con paratriosa, no estoy segura, pero sí hacen algo de aplicaciones, entonces sí, como comenta, podría ser esa una causa. Podría ser una de las causas, definitivo. Sí es posible. Ahora sí que habría que seguirle la pista, porque puede ser que la causa esté en la acumulación de algunas sustancias retardadoras. Sí, porque recuerden que casi no lo vemos, fíjense, casi no nos hemos metido en ese aspecto de los metabolitos. De los metabolitos secundarios que se forman después de una aplicación de algo, sobre todo en la parte de los insecticidas, fungicidas, porque se ha observado que resulta que cuando se aplican productos permitidos en los cultivos, se aplican para el control de algo, y sobre todo cuando son sistémicos, estos productos entran al metabolismo de la planta, los descomponen, pero resulta que uno de los metabolitos es tóxico, no tanto el producto químico original, sino el producto secundario que se forma después de la degradación del producto primario. Resulta que esos metabolitos suelen ser tóxicos. Entonces, cuando les toque a ustedes trabajar en algo de comercial, bueno, sí, comercialización de productos para exportación, tienen que ser muy cuidadosos de eso. Por ejemplo, para algunos cultivos hace unos años, donde se usa el etrel para inducir etefón en las plantas, para inducir cambio de color o maduración, hubo el planteamiento de utilizar el ACC, que es el precursor directo del etileno. Entonces sí se hicieron las pruebas y sí tiene buen efecto. El problema es que cuando se lleva a cabo la descomposición del ACC en la planta, como metabolito secundario se produce un compuesto que lleva cianuro, que puede ser tóxico. Entonces por eso en algunos, o creo que se detuvo pues esa iniciativa de utilizar el ACC en lugar del etrel, porque algunos metabolitos secundarios que se generan después de la degradación del producto original pueden ser perjudiciales para los consumidores. Entonces hay que estar muy al pendiente de esos metabolitos, y a lo mejor ahorita en este caso está ocurriendo algo de eso, que esos insecticidas o fungicidas que llevan ese grupo químico se esté concentrando en los tubérculos y pues esté ejerciendo un efecto inhibidor del desarrollo, ¿no? Entonces, puede ser definitivamente. Y sí, casi no nos hemos metido en esa parte, ¿eh? Ahí los colegas de parasitología están trabajando algo sobre curvas de degradación y están tratando también de identificar algunos de los metabolitos que se forman después de la degradación del producto inicial. Entonces, si bien es cierto, ya no se detecta el producto inicial después de ciertos días por efecto de la temperatura, de la luz sobre todo, pero habría que seguir el rastro de los metabolitos que se están formando después de la degradación de este producto en la parte interna, porque a veces el problema no es el producto original, sino el metabolito que se forma después de la degradación interna en la planta. Muy bien. Muy bien, colegas, pues sería todo por hoy. Y entonces nos vemos el miércoles. Estén pendientes porque el examen pues, va a aparecer a las 7:30. Y también estén pendientes de la hora del final para que puedan enviarlo sin mayor problema, ¿no? Porque ven que si lo enviamos casi a la hora, luego hay problemas de que no sale ya el examen, entonces van a quedar sin examen. Entonces, estén pendientes, a las 7:30 va a aparecer el examen y procuren enviarlo
pues antes de los 5 minutos finales para que no haya ese problema de que se satura el sistema, no sé qué cosa pasa y a veces resulta que no pudieron enviar el examen. Muy bien, colegas, pues pásenla bien, que tengan excelente día y pues un abrazo a las compañeras y mucho ánimo, todo se puede. Ustedes son mejores que nosotros seguramente, ¿sí? Entonces, excelente día, colegas. Gracias, profesor. Buen día. Buen día a todos, cuídense. Profesor, quería comentarle que entré un poco tarde a la clase porque tuve problemas de conexión y no me aparecía la clase. Ah, ¿es Sandra? Sí, Tapia López. Entré Ah, como 5 o 6 minutos tarde. ok, bueno, pero sí entró, sí va a aparecer seguro. De Ok, cualquier manera, pues ya tomé nota y queda registrado, ¿no? Por si acaso no aparece, pues ya la incluimos en la lista, no se preocupe. gracias, profe. Buen Ándale, día. colega, buen día. Bueno, igual, profe, tuve problemas